Buenos días. Vamos a cambiar de tema. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles abrió la nueva etapa de caducidad en la concesión de Enel, luego que se determinara que la empresa no cumplió con el plazo establecido para la reposición del suministro eléctrico. Para profundizar en este tema estamos en contacto con Luis Llanos, profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Profesor, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Profesor, partir preguntándole por justamente lo que estábamos diciendo en el enunciado, esta determinación de parte de la superintendencia de abrir esta nueva etapa en la caducidad de la concesión. ¿Cómo ha visto usted todo este proceso que se ha llevado? Claro, había una discusión que se ha abierto desde el lado político. Se lo pregunto desde su lado, del lado técnico, el lado académico. Bueno, efectivamente, también como ha explicado la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, este es un proceso bien inédito. Los antecedentes que tenemos son en otro tipo de concesiones y por lo tanto claramente estamos sobre caminos que no se han recorrido anteriormente y claro, de los cuales hay un procedimiento, pero va a ser un proceso largo con elementos además de contenciosos, digamos, entre ambas posiciones y que claramente puede terminar en el término de la concesión o eventualmente no. Claro, porque uno escuchando sobre todo la discusión que vino, profesor, después de los días, después de la lluvia, obviamente siempre al fragor de lo que sucedió esos días, siempre las peticiones, sobre todo en el ámbito político, tienden a ser más extremas. Claro, mucha gente del ámbito técnico decía, aquí hay que poner la pelota al piso, claro, es una situación grave, hay que atender, obviamente, toda la emergencia, pero siempre ponía, y aquí desde técnicos de todos los colores políticos, autoridades que fueron autoridades eléctricas en gobiernos de derecha, de izquierda, lo que argumentaban es que este proceso es largo, este proceso es difícil, aquí hay muchas inversiones de por medio, que quizás se estaba subiendo demasiado el tono para el nivel de situación que estamos viviendo. ¿Cómo lo ve usted? Efectivamente, coincido totalmente con esa visión. Hay primero que hacer un buen diagnóstico de lo que ocurrió justamente la primera parte del proceso de caducidad tiene que ver con un informe técnico que tiene que elaborar la superintendencia y que tiene que decirnos, por ejemplo, en qué falló la compañía, ¿hubo fuerza mayor o no hubo fuerza mayor? ¿O en qué elementos, o en qué parte de eso fue? Esto va a ser, además, la compañía va a presentar descargos, va a presentar sus argumentos. Por lo tanto, es un proceso bastante largo. La misma superintendencia dijo que esto era entre 6 y 18 meses para tener el informe. Y de ahí ese proceso continúa y finalmente, efectivamente, el presidente de la República, que probablemente va a ser en el próximo gobierno, no en este, va a tener que, quien esté en el Ejecutivo, va a poder recién decretar esa caducidad y de ahí se abre otro proceso, que es la relicitación de la concesión, que puede demorar otro periodo bastante, al menos un año, cualquiera, un proceso de fusión o un proceso de fusión o adquisición y puede claramente estar en ese orden de al menos un año, quizá más, dado el tamaño que tiene justamente una concesión como la que tiene Enel. O sea, escucho de sus palabras el término del timing, profesor. Claro, uno podría pensar 3, 4 años podrían pasar fácilmente si es que se toma una decisión de ese nivel. Y uno piensa también, ¿qué pasa en el intertanto? Para hoy día, por ejemplo, hay varias alertas meteorológicas respecto a vientos aquí en la región metropolitana. ¿Qué hacemos? También fijarnos, claro, este trabajo a largo plazo, veamos cómo decanta, pero ¿qué hacemos en el día a día? ¿Y usted cree que esta situación, más allá de la polémica, la caducidad, todo ese tema, se tomen las medidas que hay que tomar en el fondo, se vaya a lo responsable? Porque aquí cada uno siente uno como ciudadano nomás, que cada uno tira agua para su molino, que la empresa dice la culpa es A, el otro la culpa es B, la culpa es C, y como que quedamos en el mismo lugar. Ciertamente, a ver, en todo este proceso no es que Enel sigue siendo el concesionario y va a tener que seguir prestando servicio y es su responsabilidad. Pero como tú también lo dices y todos constatamos, es necesario revisar justamente la manera y la orgánica en que manejamos el sector eléctrico y no solamente el segmento de distribución, sino que probablemente generación, transmisión, distribución.
claro, tengamos que mirar un poco más. Aquí hay organismos como, por ejemplo, el Coordinador Eléctrico Nacional, que justamente una de sus funciones es la seguridad del suministro y que en la distribución lo vemos muy poco y no sabemos todavía por qué. Entonces, efectivamente, hoy día tenemos de nuevo una alerta. Esperemos que esto no signifique mayores problemas con el suministro, pero claramente hay que revisar la orgánica y la forma en que supervisamos este sector y este servicio, de tal manera de, además, anticiparnos para lo que viene para el futuro. Si los desafíos que hay en electromovilidad, electrificación, generación distribuida, son enormes y que claramente la normativa que tenemos hoy día y la manera en que lo hacemos claramente no está dando lo que los ciudadanos y los clientes requieren. Sí, un argumento, profesor, que han puesto desde las empresas eléctricas, por ejemplo, fue en otro episodio, quizás no de la magnitud, porque lo han dicho a las mismas empresas, de esta magnitud quizás hay que referirse no sé, al terremoto del 2010 para encontrar un episodio como este. Ellos argumentan que el 2017 ya pasó algo similar, fue más o menos la mitad de clientes afectados. Pero ahí, claro, se legisló, hay que poner, no sé, mayor cantidad de cuadrillas, mayor inversión, todo lo que hay que hacer para prepararse para escenarios como fueron en aquella ocasión 2017 con la nieve, en ese punto. El tema es que, claro, se legisla, no se crea el reglamento y al final es como una ley muerta, porque seguimos en el mismo punto. Entonces también aquí hay responsabilidad de la empresa, pero también responsabilidad del mundo político, responsabilidad de otras partes, también municipal. Entonces, ¿qué debiese suceder ahora, profesor, para que esto no vuelva a ocurrir, para que tomemos las medidas? Porque aquí somos siempre súper reactivos. Efectivamente necesitamos un análisis mucho más serio. Aquí hay que entender que los actores políticos normalmente su incentivo es a poner, obviamente, una calidad y un estándar de servicio más alto, pero a la hora de que eso se refleje en una tarifa, normalmente son más reactivos. Y eso tiene que ver un poco con los ciclos políticos y con la manera en que, bueno, obviamente miran ese problema. Pero aquí claramente hay un problema técnico que tenemos que analizar con cuidado. Yo creo que efectivamente eso lo podemos mirar con mayor y podemos llegar a un acuerdo, pero efectivamente una mayor calidad de servicio muy probablemente nos va a llevar a una mayor tarifa y en momentos Claro. en que tenemos un rezago de tarifas, de congelamientos que no se hicieron y que ahora tenemos que reflejarlo y transparentarlo, puede ser un momento difícil, pero sin lugar a duda es totalmente necesario el poder revisar justamente la normativa y el objetivo que tiene esa normativa para poder dar y tener una calidad de servicio en la que eventualmente estemos todos de acuerdo. ¿Y cómo vio usted, profesor, esta discusión que siento por lo menos que en el ámbito político se fue cerrando porque no generó ni siquiera unanimidad dentro del mismo gobierno? Lo que propuso en su minuto el ministro Pardow de abrir la discusión de que la distribución de energía, no solamente en la región metropolitana, se compartiera entre el mundo privado y el mundo y una empresa estatal, o que fuera, por ejemplo, pudiese ser una empresa estatal. ¿A usted le hacía sentido una idea como esa, que la propuso como idea el ministro Pardow, pero no recogió ni siquiera en el mismo gabinete? ¿No tuvo la fuerza quizás necesaria para que tomase más forma? Efectivamente, yo soy de los que en general estoy de acuerdo, pienso que esa sería muy poco efectiva, es decir, no lograría lo que incluso el mismo ministro quería lograr, que era una mejor calidad o confiabilidad en el suministro. Mi impresión es que a menos que se subsidie a esa empresa pública para eso, y quizá ese subsidio podríamos gastarlo de otra manera para lograr el mismo objetivo o eventualmente gastarlo en otra cosa. Yo creo que hay que ir, creo que esa discusión fue un poco extemporánea en su momento, en términos de que lo que era importante era resolver la crisis que teníamos ahí, remediarla, pero creo que
necesitamos un mejor análisis de qué cosas fallaron y creo que efectivamente la compañía falló en muchas cosas, pero ojo, no, en él no fue la única, hay otras 6 que también tuvieron ese problema y cuando eso pasa, también uno piensa que eventualmente hay un problema más bien en la normativa y en la forma en que esa normativa es supervisada por los reguladores. Y que probablemente también tenemos que trabajar en esa parte. Y después, si es necesario, si se justifica una empresa pública o no, esa es una discusión de si si una política pública como esa puede ser efectiva y eficiente, si hay distintas maneras de hacerlo. Y esa discusión eventualmente la podemos tener, y eso fue lo que muchas otras autoridades tomaron esa posición, de decir, bueno, esa es una discusión que probablemente hoy día, hasta que no tengamos un mejor diagnóstico y una mejor idea de qué es lo que pasó, no deberíamos más bien postergarla, porque esa es la solución de una empresa pública, es una solución, y en realidad el problema es más bien cómo le damos confiabilidad al suministro de energía. Sí, con la información que tenemos, profesor, o que se ha conocido a través de los medios, a través del gobierno, de la autoridad que ha entregado a la misma empresa, ¿usted cree, claro, es difícil hacerlo hoy día porque un proceso usted nos contaba al principio, que puede durar varios años, incluso que al final esto lo determine un próximo gobierno, puede ser de otro color político, no sabemos en el fondo. ¿Usted cree que existen los elementos suficientes para que una caducidad al final se lleve a efecto? Claro, tenemos pocos ejemplos. Estaba aquí recogiendo el caso, por ejemplo, de la empresa sanitaria en Osorno. Recordemos el escándalo hace una buena cantidad de años con agua contaminada, pero al final, claro, se inició un proceso, fue muy grave y no terminó, no se le caducó la concesión a esa empresa. Puede tomar eso como referente, claro, es otro servicio básico, nada que ver la luz con el agua, pero ¿usted cree que existen los elementos, de acuerdo a lo que hemos conocido, para que esta caducidad o este proceso tenga éxito, entre comillas? Va a ser una bonita contienda. Sin lugar a dudas, este proceso va a ser visto por muchas otras concesionarias. Recordemos que tenemos no solamente concesionarios, tenemos eléctricos y sanitarios, pero también tenemos carreteras, tenemos aeropuertos, tenemos hospitales, tenemos cárceles, tenemos concesiones en muchos aspectos, en muchas áreas. Y que todos van a estar mirando justamente el cómo se configura una fuerza mayor, los elementos que se generan para dar este incumplimiento en la calidad, en el servicio, que de alguna manera van a generar una jurisprudencia importante, y por eso digo que este proceso va a ser bien significativo para todo lo que es el sistema de concesiones en Chile. ¿Y en qué va a terminar? Yo creo que el pronóstico es bien incierto. Todavía no vemos, vamos a tener que ver los argumentos que den ambas partes. Como les digo, aquí hay un tema de cómo se configura la fuerza mayor, y que eventualmente, si esa fuerza mayor está muy limitada, bueno, eso va a ser una alerta para todas las demás concesionarias, o no, y hay una serie de otros elementos que va a hacer que esta sea una contienda legal bien interesante. Profesor Luis Llanos, profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Chao, chao.